Dios, gloria a Dios. Y fíjate que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y hermano, fíjate, cuando en el momento en que Cristo viene en nuestra vida, hermano, ¿sí? En ese momento nuestras cadenas, las cadenas, las ataduras se rompen. Amén. En ese momento las cadenas, las ataduras del pecado, porque vivíamos en una condición de pecado, y Cristo viene a romper esas cadenas, hermano. Amén. Entonces, dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y esa es una promesa. Es una promesa. Dice la Escritura en Romanos, capítulo 8, versículo 37. Y dice la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, es decir, en Cristo somos vencedores, amado. ¿Sí? Por eso es importante estar en Cristo. ¿Sí? No ser un cristiano, hermano, sino estar en Cristo, en la vida práctica de la iglesia. Amén. Padre, te damos las gracias en esta tarde que tú has puesto el tiempo, Señor, para que nosotros vengamos y nos reunamos, Señor, a esta tu casa de oración como iglesia, Padre Celestial, y te pedimos que tú en esta tarde seas quien ministre nuestras vidas, Señor. Ministra nuestro espíritu, bendito Dios Todopoderoso, y habla vida, Señor, a nosotros, Padre Celestial, para que a través de tu palabra, Señor, seamos alimentados en nuestro espíritu, y de esa manera, bendito Dios Todopoderoso, podamos tener un crecimiento, Señor, en vida. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Entonces, hermano, vamos a tocar un tema bien hermoso, ¿verdad? Y importante, que nosotros tenemos que saber, como hijos de Dios, tenemos que tener una amplia visión de lo que realmente es Jesucristo. Amén. Lo que Él ha hecho, lo que ha estado haciendo y lo que seguirá haciendo, amados, en la eternidad. Amén. Dice la Escritura por ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3 y versículo 14. Vamos a hablar un poquito de las tres etapas de Cristo. Amén. Y Juan nos habla de lo que viene siendo la deidad de Dios, lo que nosotros hemos conocido como la Trinidad, amado. La deidad de Dios como la Trinidad, ¿verdad? Entonces dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces estamos viendo que dice la Escritura, dice Juan, a Juan se le fue revelada la deidad de Dios, hermano. Y dice Juan que Dios en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se corporificó, tomó forma de hombre y viene a la tierra. ¿Sí? Entonces aquí hay
tres etapas importantes de Cristo. La primera etapa es Cristo como el Verbo en el principio, es decir, en la eternidad pasada, ¿sí? La segunda etapa es el Verbo en el tiempo como el Hijo de Dios, amén. Y la tercera etapa es el Espíritu Santo, Cristo como el Espíritu Santo, ya no en la eternidad ni en el tiempo, sino en nosotros. Gloria a Dios, amén. Fíjate, hermano, dice, entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo hombre, amén. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ya existía desde la eternidad, amén. Y existe hasta la eternidad, porque Él es sin principio y es sin fin, amén. Cuando la Escritura habla, cuando el apóstol Juan está hablando en esta cita bíblica del principio, ¿sí? Se refiere a la eternidad. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de Dios que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si nosotros comparamos estas dos citas bíblicas, las dos hablan de algo similar, hermano. Las dos hablan de un principio. Génesis se refiere al tiempo, al principio del tiempo. Y Juan se refiere a la eternidad. Amén. Entonces, dice la Escritura, ¿sí?, que Dios en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y aunque nuestro Señor Jesucristo pasó de la eternidad al tiempo, ¿sí? Fíjate bien, hermano, Él aún seguía siendo eterno, porque tenemos que saber que Él tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, la primera etapa va de la eternidad al tiempo, en el momento en que Dios crea todas las cosas, de lo que nos habla Génesis. Entonces el Señor Jesús, como el Dios eterno, crea los cielos, crea la tierra y crea al hombre con un fin. Amén. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Fíjate, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, dice. Es decir, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo y dice, y Él es antes de todas las cosas, Él es la eternidad, Él es eterno. Él es el Dios que creó los cielos, Él es el Dios que creó la tierra. Amén. Entonces dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas. Un problema por medio de Él subsiste, con un propósito, con una finalidad, hermano. Las cosas que suceden en nuestra vida cotidiana de todos los días, los problemas, todo es con un propósito, todo es con un motivo. Y más cuando nosotros nos encontramos dentro de los caminos del Señor. No hay casualidades, no pasan problemas nada más porque sí, por pasar, hermano. La gente que Dios te pone todos los días en tu vida, no la pone por casualidad. Todo tiene un propósito y una finalidad. Amén. Entonces dice, todas las cosas en Él subsisten. Amén. Entonces, en otras palabras, la Escritura nos muestra, nos enseña que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Amén. El universo fue creado por medio de Él, ¿sí? Y fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, en su obra creadora, Dios crea la máxima creación, su máximo propósito, que es el hombre, y lo creó con una finalidad. Amén.
Entonces, en la eternidad, Cristo era el unigénito de Dios. En la eternidad, Cristo era el primogénito. ¿Por qué el unigénito, hermano? Porque era el único que tenía el gen divino de Dios. Era el único que tenía la vida eterna, la vida divina. Y era el primero, ¿sí? El primogénito en el tiempo, porque ya en el tiempo Él era el único hombre, Dios, que había pisado la tierra, el único hombre que tenía la genética divina de Dios en su naturaleza. Amén. Entonces, fíjate, en el momento de la creación, ¿sí? Dios sale de la eternidad, es decir, de otra dimensión. Sale de la eternidad y se introduce al tiempo. Y antes de que los cielos y la tierra fueran reordenados, porque dice Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Entonces, Dios o Jesucristo sale de la eternidad y se introduce al tiempo. ¿Sí? Y crea y empieza a ordenar los cielos y la tierra. Y el sexto día crea al hombre, su máxima creación. Amén. Entonces, cuando Cristo pasa de la eternidad al tiempo, viene ya como con su divinidad. Amén. Su vida eterna, su vida divina. ¿Sí? Viene al mundo. Después de 4,000 años viene al mundo y habita en la tierra por 33 años y medio con su divinidad. Amén. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan, Él tenía un propósito. El hombre ya había caído, en su naturaleza el hombre ya había caído. Entonces se tenía que cumplir el aspecto judicial de la obra salvadora de Dios. Entonces, aunque Cristo había salido de la eternidad, Él aún no había entrado en la humanidad. Esto lo tenemos que discernir bien, hermanos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros conozcamos el proceso que Dios tuvo que pasar, ¿sí? A fin de Él poderse introducir en el hombre. Porque entendiendo esta parte, nosotros vamos a poder comprender el plan eterno de Dios. Amén. Entendiendo esta parte, vamos a saber por qué vino Dios, por qué tuvo que ser crucificado, por qué nos da la salvación. Entonces, nosotros ahorita hemos experimentado la salvación y muchos están experimentando la parte divina de Dios, la vida eterna. Entonces, aunque Cristo había salido de la eternidad, Él no había entrado en la humanidad como la vida divina. Para esto primero debía de haber creado al hombre, ¿sí? A su imagen y a su semejanza, es decir, como una vasija, hermano. Dice la palabra de Dios que nosotros somos vasijas de barro. ¿Por qué vasijas de barro? Porque el hombre fue creado del polvo de la tierra y el hombre es barro. Entonces fue creado como una vasija para poder contener la vida eterna en su interior. Fuimos creados como vasijas para contener a Cristo, como la vida eterna, como la vida divina en nuestro interior. Amén. Entonces, después de que el hombre cayó, Dios viene a juzgar al hombre. Cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos y que corrieron y se escondieron, ¿sí?
Y entonces Dios entra al huerto del Edén preguntando dónde están. Y ellos contestan, aquí estoy, aquí estamos. Entonces Dios se da cuenta que el hombre había caído y viene a juzgarlo. ¿Sí? En su juicio Dios menciona una profecía, hermano, y dice una profecía con una promesa que está ahí en Génesis 3, 14, 15. Y dice la escritura, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la profecía es que pondrá enemistad entre la mujer y entre la simiente suya. ¿Sí? Amén. Entonces, aunque la simiente de la mujer había herido la cabeza de la serpiente para castigar a Satanás, de todos modos el hombre tenía una condición caída, una condición de pecado, amén, delante de Dios. Esto iba a ser en el futuro. Entonces, por esta razón, ¿qué es lo que hace Dios, hermano? Dice la escritura que inmoló un sacrificio, ¿sí? Y hizo vestiduras de ese sacrificio para poder vestir a Adán y a Eva. Y esto era un cuadro, ¿sí? O era una sombra de lo que habría de venir después, que era la realidad. Cristo Jesús cuando viene como sacrificio, como el único sacrificio, y Él da su vida en la cruz por todos nuestros pecados, amén. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿sí? Que Dios sacrifica. Entonces, podemos darnos cuenta que ya desde el Génesis Dios estaba mostrando, ¿sí? Su plan. Y ya desde Génesis el hombre fue redimido. Desde Génesis, con este sacrificio que Dios hizo, Adán adquirió la salvación por la causa de su pecado, porque ellos cayeron en una condición de muerte. Entonces, este sacrificio, el que Adán hayan quedado desnudos, ¿sí? Esto significa la naturaleza de muerte que tiene el hombre. Ellos cuando se dan cuenta que están desnudos, corren y se esconden. Y esto representa cuando la persona vive apartada de Dios por causa de su pecado. Porque el pecado es una barrera que separa al hombre de Dios. No puede tener una comunión con Dios. Amén. Entonces, después del sacrificio, Adán y Eva son vestidos, ¿sí? De las pieles del sacrificio que Dios hizo, y fueron redimidos. En ese momento ellos experimentaron la salvación judicialmente o jurídicamente. Amén. Entonces, después, ¿sí? Viene Jesucristo, ¿sí? Y Él empieza a vivir una vida, 33 años y medio en la tierra, para hacer la realidad de aquel sacrificio que hace 4000 años se había llevado a cabo en el Edén. Fue la realidad, se hizo la realidad. Entonces Dios vino personalmente como la simiente. Jesucristo viene ya en persona como la simiente, como la realidad, ¿sí? De la mujer para destruir a Satanás. Entonces, ¿quién es esta simiente? ¿Quién es esta mujer? La iglesia. La iglesia, hermano. Entonces, ahora Cristo no solo entró en el tiempo, sino que también trajo la divinidad a la humanidad. Y dice ahí Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
nosotros tenemos, mira hermano, fíjate bien lo que te voy a decir. ¿En qué momento adquirimos la salvación? Para yo poder recibir la salvación, ¿necesito morir? No, hermano. En el momento en que yo creo en el Señor Jesucristo y lo recibo, estoy adquiriendo la salvación. Y muchos hermanos se preocupan por la salvación cuando ya es tuya, ya te pertenece. Es algo que tú nunca vas a perder. Y esto no quiere decir que yo te esté predicando una corriente de una denominación que predica salvo siempre salvo. ¿Sí sabes lo que es salvo siempre salvo? Esta es una corriente que te predica que tú ya eres salvo, puedes hacer lo que quieras. Al cabo ya soy salvo. No, hermano. Pero tenemos que estar seguros de que la salvación ya nos pertenece. Tenemos que estar seguros, fíjate bien hermano, de que la vida eterna ya está en nosotros. Porque Cristo es la vida eterna. Por eso Él decía, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, una vida que es increada, una vida que es indestructible y que es eterna, que no tiene un principio y que no tiene un fin. Entonces, yo tengo que estar contento, yo tengo que estar feliz, porque el día de hoy tengo la vida eterna de Dios. Porque el día de hoy yo tengo el gen divino de Dios. Y tengo que empezar a desarrollar los pensamientos que Dios tiene, porque si yo tengo su vida, tengo su expresión, tengo su pensar, tengo su actuar, tengo su caminar, pero es algo que tengo que empezar a desarrollar a través de un crecimiento. Entonces, si no hay pruebas en mi vida, si no hay tribulaciones en mi vida cristiana, señal de que no está pasando nada, señal de que yo no estoy creciendo. Tiene que haber problemas, tiene que haber tribulaciones, tiene que haber pruebas. ¿Por qué? Porque nuestra fe es probada, sí, pero lo más importante es que nosotros, esa es la manera en la cual vamos a crecer espiritualmente, porque a final de cuentas esa es la finalidad. Así como nosotros crecemos en nuestra vida humana, en la vida física, ¿sí? Nacemos y conforme va pasando el tiempo vamos creciendo, nos vamos desarrollando hasta que llegamos a la vejez, ¿sí? Entonces, dentro de la vida espiritual es lo mismo, tiene que haber un crecimiento. Pero el crecimiento te voy a decir cuál es no es que tú crezcas en altitud ni en anchura, ni en años, o sea, porque acuérdate que la vida es eterna y no hay tiempo en la eternidad, el tiempo no existe. Por eso decía Dios que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay tiempo, no existe el tiempo. Pero, ¿cuál es la manera en que nosotros tenemos que crecer en nuestra vida espiritual? Fíjate bien, hermano, hay una cita bíblica que está en Primera de Pedro, creo que es el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, si mal no me equivoco, donde nos habla del bautismo. Es 21, parece ser. Amén, sí. Dice la palabra de Dios, fíjate bien, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo soy bautizado? Cuando precisamente lo que hablaba el hermano Rica hace un momento, cuando nos hablaba de Nicodemo, de cuando él va a Jesús en la noche, ¿verdad? Y Jesús le dice, es necesario que nazcas de las aguas y del Espíritu, porque el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero fíjate, hermano, está hasta entre paréntesis,
Y lo que está entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces es decir que el bautismo me salva, pero no quita la inmundicia que hay en mí. De eso se va a encargar el Espíritu Santo. De eso se va a encargar Cristo como el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que Cristo empieza a quitar una debilidad o la inmundicia que hay en mí, que a final de cuentas es el deseo de la carne, cada vez que Cristo empieza a quitar la inmundicia que hay en mí, yo voy creciendo en mi vida espiritual, o la vida eterna de Dios va creciendo en mí, o Cristo va creciendo en mí. Por eso Pablo decía, es necesario que Él crezca. ¿Por qué es necesario? Porque solamente a través del crecimiento la inmundicia va a ir saliendo. Si yo no tengo pruebas, no tengo tribulaciones, no hay problemas, ¿sí? No va a haber un crecimiento. Entonces, tenemos nosotros que entender esta parte, hermano, porque muchas de las veces vienen problemas a nuestra vida y lo primero que pasa es que nos desanimamos. Y cuidado, hermano, porque cuando entra un desánimo a tu vida, eso no proviene de Dios. Eso ya es del enemigo. Porque el enemigo quiere desviarte del plan, del propósito de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte, porque cuando nosotros entendamos esta parte y venga una prueba, venga un problema en nuestra vida, no vamos a desanimarnos, hermano. Al contrario, vamos a alabar, vamos a glorificar al Señor. Cuando uno está pasando por un problema y una tribulación, hermano, déjame te digo una cosa. Muchos hermanos es cuando menos buscan a Dios. Porque ese problema, esa situación, tanto taladra, tanto nos daña emocionalmente, ¿sí? Que nos trabamos, nos paralizamos y no actuamos como deberíamos de hacerlo. Y sufrimos y ya hasta después es cuando, Señor, ya cuando vi que no solucioné, que no resolví nada, Señor, entonces sí, dame fuerzas. Pero aquí lo importante es que nosotros entendamos, hermano, los problemas siempre va a haber, esa es la vida cristiana, una vida de prueba, una vida de tribulación. Porque para que, mira, hermano, para que el oro tú lo puedas darle forma, lo tienen que fundir primero y se tiene que meter a temperaturas altas y ya después le dan la forma que se le vaya a dar. Entonces, para que Dios pueda moldearnos a nosotros y hacernos cada vez más y más a su voluntad, más y más a Él, ¿sí? Tenemos que ser introducidos al fuego. Tenemos que ser quebrantados para que después Dios nos empiece a dar forma. Josué capítulo 18, fíjate lo que dice Josué capítulo 18, donde habla del alfarero. Amén. Es capítulo 18, versículo. ¿Qué versículo es, hermano? Sí. Mira, dice la palabra de Dios que estaba el alfarero en la rueda y estaba haciendo una vasija, y dice que de repente la vasija se echó a perder en sus manos y la deshizo a fin de hacer una nueva. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? La vasija somos nosotros y el alfarero
Entonces, cuando nosotros estamos siendo moldeados, hermano, ¿sí? Cuando nosotros pasamos por una prueba o una tribulación y nosotros caemos, tropezamos, eso no significa que nos hemos apartado de Dios, porque conforme a esta escritura dice que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero y él la deshizo y la hizo como a él mejor le pareció. Entonces, quiere decir, hermano, que todo el tiempo nosotros estamos en las manos de Dios, ¿sí? Todo el tiempo Dios nos está moldeando, Dios nos está transformando, todo el tiempo estamos en sus manos. Y va a haber un momento en que a Dios no le va a parecer algo de nosotros. Y para que Dios pueda quitar esa parte que a Él no le gusta, no es lo que a mí no me gusta, no es lo que no le gusta a mi esposa de mí, ni lo que a mí no me gusta de ella, sino lo que a Dios no le gusta de mí o lo que a Dios no le gusta de ti. Entonces, lo que va a hacer Dios es que te va a tribular, te va a pasar por una tribulación para poder quitar lo que a Él no le gusta de ti. Y si nosotros ponemos atención a esto, no se trata de decir es que yo voy a dejar de ser así, yo voy a cambiar, no, porque entonces querría yo hacerlo a mis fuerzas y a mis fuerzas yo no puedo. Entonces, el Espíritu Santo o la vida divina, la vida eterna de Dios es de lo que se encarga. Por eso es importante que Cristo fuera crucificado, porque por medio de esa crucifixión nosotros íbamos a adquirir la salvación, íbamos a ser justificados delante de Dios. Cuando la Escritura dice que la oración del justo puede mucho o tiene mucho poder, no se refiere a una persona que es justa, que es derecha, sino se refiere a una persona que ya fue justificada por Dios, una persona que ya fue redimida, que ya adquirió la salvación y que ya se puso a cuentas con Dios. Ese es el justo. Entonces nosotros somos justos delante de Dios. Entonces fíjate, hermano, cuando Dios se hizo carne solo tenía la forma de carne, ¿sí? Pero no tenía la realidad de la carne, porque Él vivía una vida humana porque había tomado forma de hombre, pero la vida que Él llevaba era la vida divina. Él siempre anduvo en el Espíritu, Él siempre vivió la vida divina, Él nunca anduvo conforme al mover del mundo, Él nunca anduvo conforme a sus deseos, porque no tenía la realidad de la carne, simplemente tenía la naturaleza de la carne, pero no tenía la realidad, no vivía en esa naturaleza. Entonces dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, el Dios eterno hecho hombre, tomando la forma de carne, pero no viviendo en la realidad de la carne. Amén. Este Dios eterno estuvo en la carne 33 años. ¿Sí? Esa fue su condición y esa fue la segunda etapa de Cristo. La primera etapa fue en la eternidad. Cuando dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, es decir, en la eternidad. Después, Él se introduce al tiempo, a otra dimensión, si tú lo quieres ver de esa manera, y viene al mundo como carne, como el Hijo de Dios, pero no con la realidad de la carne. ¿Sí? Y esta parte, Él está 33 años y medio en la condición de carne, pero no en la realidad de carne, y esa es la segunda etapa de Cristo. Entonces, cuando Él
y entregó su espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Sí dice así? Juan 19:30. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Se cumplió su segunda etapa del propósito del plan eterno de Dios, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Entonces, cuando en ese momento Él entrega el espíritu, viene un soldado y con una lanza pica el costado en la costilla de Jesús, y en ese momento sale sangre con agua. La sangre representa la redención, ¿sí? Y representa la primera etapa de la salvación, y el agua representa la parte orgánica de la salvación, ¿sí? Entonces, fíjate, hermano, el agua, hermano, cumple la obra redentora de Dios. Amén. Y la sangre cumple la obra redentora de Dios, y la sangre la obra orgánica. Entonces, en este momento, el Señor Jesús al tercer día resucita y anda 40 días todavía por la tierra, y después sube al cielo, asciende al cielo para ser glorificado. Es decir, para sentarse en el trono, para ser entronado, y es cuando Dios le entrega todo, ¿sí? Pero después, conforme al libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que desciende el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego, ¿sí? Y aquí nosotros estamos viendo la tercera etapa de Cristo, ya no como el Salvador, ya no Cristo como el que nos redime, sino ahora Cristo como el que nos alimenta, como la vida divina que viene a introducirse adentro de nuestro interior. Por eso decía Jesús, le decía a sus discípulos, porque ellos no querían que se fuera, y él les decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, ¿sí? Y no se preocupen, porque voy a mandar al Consolador, el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, que estará con ustedes, amén. Entonces el Señor Jesús estuvo 33 años y medio en la tierra. ¿Para qué? Para poder cumplir su propósito. Era necesario que Él muriera. Por eso cuando llega Judas con los soldados, ¿verdad? Y Pedro sale a defender al Señor, y dice la Escritura que sacó su espada y le cortó una oreja a un soldado, y Jesús dijo: no, con espada no, como diciendo: espérate, porque era necesario que se cumpliera la profecía, porque de lo contrario la obra salvadora de Dios no iba a estar completa, no iba a concluir. Amén. Entonces, después de que Cristo se convierte en el Espíritu Santo, ¿sí? Con la única finalidad de introducirse en el hombre o introducir al hombre la vida divina de Dios, ¿sí? Para poder cumplir su propósito y su plan eterno, ¿sí? Nosotros estamos viendo la tercera etapa de Cristo, ya como el Espíritu Santo, ya como la vida divina. Y entonces, lo que está haciendo el Espíritu Santo el día de hoy en nuestra vida es transformarnos, ¿sí? Cuando dice la palabra de Dios que, ¿cómo dice ahí? Cuando se refiere a ríos de agua viva. Sí. ¿Cuál es esa cita bíblica, hermano? Sí. El que cree en mí, sí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y ríos de agua viva correrá por su interior. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que permitir
permitir que el Espíritu Santo fluya, que corran ríos de agua viva por nuestro interior, es que la vida divina de Dios fluya en nuestro interior. Y muchas de las veces nosotros no permitimos que esa vida fluya porque aún tenemos conceptos de nuestra vieja naturaleza y tenemos que empezarnos a despojar de todo eso. Amén. Entonces, aquí hay algo bien importante. En el momento en que el Señor Jesús muere en la cruz, sale agua, ¿verdad? Y sale sangre y sale agua. Entonces la sangre está relacionada con el aspecto judicial de la obra salvadora de Dios y el agua se relaciona con el aspecto orgánico. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, lo primero que pasa en nuestra vida es que el Espíritu Santo nos conmueve, nos redarguye, y en ese momento nosotros nos arrepentimos y es cuando somos salvos, ¿verdad? ¿Sí o no? Es cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, el perdón se basa en el aspecto judicial, que es representado por la sangre de Cristo. Pero aún así, nosotros necesitamos el agua. Ya fui perdonado, ¿sí? Ahora yo necesito el agua. Necesito a Cristo en mi vida como el Espíritu Santo. O necesito la vida divina de Dios, porque es la que se va a encargar de hacer la otra parte. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Lejos de tener un concepto de lo que es el cristianismo, ¿sí? Tenemos que tener el concepto de lo que es el Espíritu Santo y lo que está haciendo en nuestras vidas. Y hermano, el día de hoy es triste, ¿verdad? Es triste que la iglesia de Cristo no esté teniendo el crecimiento como debe de ser. Ahorita mencionaba algo bien importante el hermano, y él decía que Cristo no ha venido por su novia o por la iglesia porque no está preparada, y ciertamente es eso. Si la iglesia hubiera tenido el crecimiento que debe de ser, el Señor desde cuándo hubiera venido. Amén. Entonces, es triste, hermano, que la iglesia esté fluyendo muy despacio, muy lentamente. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros o muchos cristianos no han entendido esta parte. Sí, ya fueron salvos, ya recibieron a Cristo, pero ellos llevan una vida cristiana muy secular. Entonces, eso hace que la iglesia no fluya como tiene que ser. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Cristo como la vida divina, como la vida eterna, que ya será introducida en nosotros. ¿Sí? Y tenemos que saber qué es lo que está haciendo esa vida divina en mí. ¿Qué es lo que está haciendo la vida eterna de Dios en mi ser? ¿Me está transformando? Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Pero no es que yo vaya a decir, ay, y me quito el traje del viejo hombre. De eso se va a encargar la vida divina de Dios. De eso se va a encargar el Espíritu Santo, de irme despojando de mis debilidades. Por eso Pedro dice, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, pero no quita la inmundicia, sino que nos da una conciencia. Es decir, que mi conciencia, lo que tú has conocido como conciencia, es nuestro espíritu que Dios nos ha dado, es despertado. ¿Sí? Primera de Pedro, ¿qué te había dicho? 3:21, ¿verdad? Primera de Pedro 3:21. Y dice la palabra de Dios
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el bautismo? Que me despierta la conciencia para que yo pueda anhelar, pueda desear a Dios en mi vida, para que las cosas de Dios me llamen la atención. No que me digan, vente, vamos al servicio, oye, ponte a orar, eso tengo que hacerlo yo de mí. Mira, hermano, había un gran problema. Me voy a salir un poquito de la palabra que estamos compartiendo, pero había un problema, hermano, en este Lot. ¿Sí sabes quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, deja tu tierra, Génesis capítulo 12, deja tu tierra, tu parentela, tu familia, y ve al lugar donde yo te digo, a donde yo te voy a mandar. Entonces, lo primero que hizo Abraham fue que agarró a su esposa y a su sobrino Lot, y se lo llevó. Entonces, en ese momento, Abraham, junto con su familia, su esposa y su sobrino Lot, fueron salvos. Y Lot recibía bendición por parte de Abraham, porque la bendición caía sobre Abraham. El cuidado de Dios caía sobre Abraham, porque él había sido el llamado, no sobre Lot. Cuando nosotros somos llamados, hermano, en nuestro caso, ¿sí? Dice la palabra de Dios que si el esposo es de Cristo y la esposa no, si él quiere, quédese con ella, nadie lo obliga, pero si él quiere, quédese con ella, porque por medio de él la esposa se santifica juntamente con los hijos, o viceversa. Entonces, en este caso, Lot recibía el cuidado de parte de Dios por medio de Abraham. Pero un día ellos empiezan a tener problemas porque eran así como, por así decirlo, dos equipos. Lot tenía su gente y Abraham tenía la suya. Entonces empezaron a crecer tanto que entre ellos mismos habían problemas. Y entonces un día Lot decide apartarse de su tío y irse. Y en el momento en que él toma esa decisión, pierde la bendición de Dios. Y poco a poco fue acercándose a Sodoma, hasta que terminó habitando ahí. A lo que quiero llegar es a esto. Lot era una persona que nunca tuvo una iniciativa propia. Nunca buscó de Dios. Todo el tiempo el tío lo andaba arriando. Órale, como por así decirlo, vete al servicio. Órale, vente, ponte a orar, busca de Dios, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hizo que tarde o temprano él terminara en Sodoma, ¿sí? Donde después vino un juicio. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, busquemos de Dios por nuestros propios, por mi propio interés. Que nadie me ande diciendo, ándale, vente, vamos, te invito. Entonces, el día de hoy, hermano, esto es una parte que también el Espíritu Santo va a ir haciendo en nuestra vida. Porque conforme tú vayas creciendo, ¿sí? La inmundicia va a ir saliendo de ti y tú vas a ir aspirando más las cosas de Dios, cada día más y más. Y lo importante, hermano, fíjate lo que Dios me pone en mi corazón ahorita, que te diga, no te preocupes por el problema que tú estés pasando, por la situación que tú estés pasando, no te preocupes, Dios tiene el control, hermano. Dios tiene el control, es algo pasajero, y dice que Él con la prueba nos da la salida, nos da la solución. Lo único que tengo que hacer es disponerme. Mira, cuando nosotros nos preocupamos, nos agüitamos,
Entonces Dios quiere que nos gocemos en la prueba, que nos gocemos. Dios a final de cuentas va a poner los medios, Dios a final de cuentas va a suplir. Él va a poner los medios de las necesidades, Él va a suplir, Él va a arreglar, Él va a restaurar. Amén. Lo importante es que nosotros lo creamos. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando, la sangre y el agua, ¿verdad? La sangre redime y el agua imparte vida. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que recibir. Por eso tenemos que decir, le decía Jesús a la samaritana, quien beba de esta agua que yo le doy, ¿sí?, nunca más volverá a tener sed. Porque el agua que Él nos da, hermano, imparte vida. Ya fui salvo, ahora necesito la vida de Dios. Necesito que esa vida fluya en mi interior. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a la palabra? Entonces, esta parte es la tercera etapa del Señor. Y vemos cómo así como nosotros estamos siendo procesados también, Dios tuvo que pasar por un proceso. También Dios tuvo que sufrir, hermano, por nuestra causa, por nuestro pecado. Entonces, pues no hay que desanimarnos, hermano. Hay que seguir para adelante porque esta es la bendita vida del cristiano, hermano. Es una bendición, hermano, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es una bendición. Yo antes me desanimaba mucho, ¿verdad? Porque el anhelo es yo quiero ver a mi familia, a toda mi familia en los caminos del Señor. Pero el día de hoy he entendido que hay una promesa y es una promesa que se tiene que cumplir, no en mi tiempo, sino cuando el Señor, cuando sea el tiempo de Dios. Y el día de hoy yo le doy gracias a Dios por la vida de ellos, por cómo son ellos. Yo he entendido que están en un proceso. Yo he entendido que ellos están en un proceso para ser introducidos al camino de Dios. Y ahora lo que a mí me queda es seguir perseverando y no desanimarme. Entonces, yo te invito, hermano, a que te animes, a que te sigas esforzando en tu vida cristiana, que no permitas que el enemigo venga y ponga desánimo en ti. Tenemos que entender que nuestra vida fue predestinada y todo lo que sucede pues ya ocurrió en la eternidad, solamente está pasando en el tiempo. Entonces hay que darle gracias a Dios, hermano. Hay que darle gracias a Dios porque Él está haciendo algo en nuestra vida. Yo el otro día decía, preocúpate cuando no pase nada, cuando no haya problemas. Preocúpate el día que no discutas con tu esposa o con tu esposo, porque por medio de esas discusiones Dios está formándote un carácter. Por medio de la enfermedad Dios te está transformando, Dios te está probando. Por medio de que ya pasó esta parte en el trabajo, me quedé sin trabajo, es la manera en que Dios está tratando contigo. ¿Y qué corresponde a nosotros? Decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermanos, para hacer una oración y despedir este servicio. Y Padre, te damos las gracias en este día porque tú a través de esta palabra, Señor, que impartiste a nuestras vidas, nos vivificaste, Señor, nos nutriste, Padre Celestial, de tu vida divina, permitiste que nosotros fuéramos alimentados, Señor, de tu palabra, que es el verdadero maná, Señor, porque tú te hiciste